Él me ha salvado y me ha dado su gran poder. Él vive dentro de mí. Él me ha ayudado. Él me ha salvado y me ha dado su gran poder. Si Él vive dentro de mí, no tendré miedo a la oscuridad. Si Él vive. Hola mis hermanos, les habla Regino Gómez, su hermano en Cristo. Felices Pascuas. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo celebramos también la esperanza, porque con Él hay esperanza. Él resucitó para que todos nosotros creyéramos en Él, que hay una nueva vida, que hay vida eterna para cada uno de nosotros. Y precisamente dice su palabra. De su palabra, espero que tenga su Biblia allí a un lado con usted, hermano, hermana, para que podamos leer la palabra de Dios todos juntos. Y vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 1 en adelante. Y precisamente nos habla de eso, de la resurrección de Cristo. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Si la tienes ahí en tu casa, ábrela, vamos a leerla juntos. Y dice la palabra de Dios: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Palabra de Dios. Esa es la promesa de Jesucristo. Jesucristo ha resucitado, hermano, hermana, para que nosotros nos demos cuenta que sus palabras, lo que Él nos había dicho, es una realidad. Hay una vida nueva para cada uno de nosotros. Y esa esperanza es lo que celebramos ahorita con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano, hermana, me gustaría que hoy tomáramos este día para reflexionar sobre nuestras vidas, sobre dos preguntas. ¿De dónde te ha sacado Dios? Esa es la primera pregunta. Reflexionar sobre todas las bendiciones que Dios ha derramado en ti, en tu familia, desde siempre. Que comencemos a recordar todas las bendiciones, aparte del pan, del techo, de la salud, del trabajo, de todo lo que podamos tener al alcance, los materiales, todo eso. Aparte de eso, todas las bendiciones, de cuántos lugares oscuros, de cuántos desiertos, de cuántos momentos el Señor nos ha sacado, que nos hemos metido en problemas, que nos hemos metido en tribulaciones, que por consecuencia de nuestros actos o algo nos hemos metido en problemas graves, y la mano de Dios ha estado ahí, y la mano de Dios ha estado ahí presente y nos ha sacado el Señor de algún lugar. Entonces, hoy quiero que tú y que yo reflexionemos sobre todas las bendiciones que estamos recibiendo del Señor, todas las bendiciones que hemos recibido de Cristo, y que nos hagamos una pregunta y vayamos para atrás al pasado y decir: ¿de dónde me ha sacado Dios? ¿De dónde me ha sacado? Y esto lo podemos ir reflexionando sobre una persona que está en la palabra de Dios. Lo podemos ir reflexionando sobre esta persona que es, se le llama, que es una de las personas que mostró en toda su vida, en todo su caminar, más fe que cualquier otras personas. Era muy fiel, tremenda con Jesucristo. Inclusive se le llama la apóstol de los apóstoles. Y estoy hablando
de María Magdalena. Vamos nosotros a reflexionar sobre la vida de María Magdalena para traer para atrás a nuestra vida, a nuestro pensamiento, de dónde Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros. Porque si tú has seguido a Cristo, si tú has sentido la presencia de Dios, si tú eres renovado, si tú tienes la nueva vestidura del Señor Jesucristo, es porque Él te ha levantado de algún lado. Él te ha sacado de algún lado. Él te ha bendecido. Él puso su mirada en ti y te ha levantado, te ha lavado, te ha limpiado y te ha revestido, te ha dado un corazón nuevo y todo. Entonces es importante, mi hermano, que vuelvamos y recuerdamos de dónde Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros. Y reflexionando sobre María Magdalena, esta mujer que la palabra de Dios nos cuenta que era una persona acomodada, que era una persona que tenía aparentemente dinero, era acomodada, pero que también tenía 7 espíritus malos. ¿Y qué representa ese número 7? Era acomodada ella, tenía 7 espíritus malos, pero sobre todo que era acomodada, vivía sin Dios, estaba vacía por dentro María Magdalena. Y es que la palabra cuenta que ella tenía 7 espíritus malos. Sabemos cuáles son los 7 espíritus malos. La palabra de Dios, el número 7, sabemos que es la perfección. Y aquí, hasta este momento, sabemos que María Magdalena era la perfección de la mezquindad, era la perfección del pecado. Todos los pecados estaban en ella. Quizás tomaba mucho, quizás hacía droga, quizás el egoísmo, la soberbia, quizás la avaricia estaba en su vida, la vida desenfrenada, el sexo desenfrenado, el dinero era su Dios. Entonces tenía todo eso ella y trataba de llenar su vida con todas esas cosas. Quizás como tú o como yo lo hacíamos antes de que Cristo pusiera su mirada en nosotros. Yo recuerdo de dónde me sacó Dios. Y la pregunta que nos hacemos hoy, ¿de dónde nos ha sacado Dios? Y yo recuerdo que yo estaba en un lodo, yo estaba en un fango, en un desierto, en una oscuridad tremenda que metí a mi familia. No tenía vida, vivía mi vida a mis anchas, sin un Dios, sin querer saber de Dios. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando uno se mete en las cosas de Dios, que uno se trata de acercar de Dios, entonces no puedes estar haciendo las cosas que estabas haciendo, porque choca con lo de Dios. Entonces prefiere uno hacer las cosas del mundo, prefiere uno meterse en la drogadicción, en el alcoholismo, en el sexo desenfrenado, como lo hacía María Magdalena. Vivir una vida en desorden totalmente, pero fuera de Dios, vacía por dentro, nada nos llena. Yo recuerdo en aquellos tiempos que nada me llenaba, era un vacío por dentro de mí, lo quería llenar con tomar seguido, con hacer un poco de droga, con el sexo desenfrenado y con todas esas cosas. Y María Magdalena sí estaba, 7 espíritus malos. El 7 representa la perfección, y en este caso era la perfección de la maldad, la perfección del pecado en María Magdalena. Todos los pecados ahí están presentes. Y ella vivía su vida de esa manera. Ella lo vivía de esa manera igual que yo lo vivía de esa manera. Yo recuerdo a una de mis cuñadas que ella nos invitaba. Y ella llegó a ir a la casa. Mira, que cuando ella nos llamaba y decía, ¿sabes qué? A mi esposa le decía, voy a ir a tu casa. Yo le decía a mi esposa, hay que salirnos para que no nos halle. Y ella iba desde un pueblo que vivía lejecitos de acá, como 40 minutos, y no le avisábamos, nos salíamos. Y ella llegaba y después en la noche llamaba, fui a tu casa y le decía, ay, discúlpanos, es que tuvimos algo que hacer. Pero no quería yo saber de Dios, no quería yo saber nada. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Y quiero que abras tu Biblia, allí donde estás, ahí en tu sofá, ahí en tu mesa. Abre tu Biblia y vayamos a Jeremías 29:11. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ti. Son planes para bien y no para mal. Palabra de Dios.
Dios tiene planes para cada uno de nosotros, siempre los ha tenido. Pero desde el momento que Él tocó tu vida, desde el momento que tocó mi vida, desde el momento que Él puso su mirada en nosotros y tuvimos la dicha, el honor de que Cristo nos mirara y nos rescatara, desde ese momento nos damos cuenta que Él tiene planes para cada uno de nosotros. Y dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti. Y Dios siempre tenía planes. Y quizás si tú recuerdas ahorita cuando andabas en esa vida vacía, en ese desierto, en esa oscuridad, que aún dentro de esa oscuridad, que aún dentro de ese desierto que te encontrabas, ahí estaba la mano de Dios. Había señales de que Cristo te estaba siguiendo. Había señales de que el Señor te estaba haciendo un llamadito por allí. A mí una de las señales era con mi cuñada y ella le hacía de una forma y de otra. Recuerdo que Dios tiene planes y cuando Dios tiene planes no hay nadie que los pueda detener. Y yo recuerdo que a veces tocaban la puerta de la casa, abría yo y era mi cuñada, nos caía de sorpresa. No llamaba porque sabía que no salíamos, pero a mí me quemaba por dentro, que quería leer ella la palabra de Dios. Y es que a veces no se da uno cuenta pues que quiere uno vivir la vida loca, como dice esa canción. Quiere vivir uno la vida a sus anchas, a la manera de que uno piensa, a la manera que uno cree, a la manera que uno piensa que se siente uno a gusto. Pero es totalmente fuera de la gracia de Dios, fuera de la mano de Dios, de la bendición de Dios. Y María Magdalena estaba en esa situación. Ella vivía su vida a las anchas. Tomaba vino, quizás hasta drogas, tenía el egoísmo, la vanidad, la soberbia dentro de ella. Bien, pues el dinero era su Dios. Vivía una vida desenfrenada en pecado, el sexo desenfrenado. Y no le importaba a María Magdalena, pero entonces escuchó de Cristo. Le llegaba la palabra de Dios de Cristo, comenzó a escuchar de Cristo. Igual que yo comencé a escuchar, mi cuñada llevaba la palabra de Dios a la casa y yo comenzaba a escuchar la palabra de Dios. Pero, ¿qué hacía yo? Cerraba los oídos y si entraba una palabra la sacaba por el otro oído. Yo no quería saber de Dios, yo no quería saber nada. Dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8 versículo 28 dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y cuando la palabra de Dios pone ahí todas, significa que no hay nada que Dios no vaya a hacer para que tú o para que yo le hagamos caso, para que tú y yo recibamos la bendición que Él tiene para nosotros. Y yo recuerdo que por más que yo le hacía que mi cuñada desapareciera, que ya no estuviera ahí, ahí estaba presente. Yo recuerdo en mi caminar que yo andaba en la vagancia, que andaba haciendo las cosas malas, que andaba llenando mi egoísmo o mi soberbia o mi persona propia sin importarme mi esposa, ni mis hijos, ni nadie. Pero sin embargo por allí miraba la señal de Mamá María, por allí miraba una imagen de mamá, por ahí se me presentaba. Y no faltaba quien me tratara de hablar de Mamá María o quien me tratara de hablar de Dios, de Cristo. No faltaba quien, pero yo siempre le cerraba los oídos. Aparentemente yo era feliz en mi pecado y aparentemente María Magdalena era feliz en su pecado también. Pero llegó el momento que escuchó al Señor. Llegó el momento que María Magdalena escuchó al Señor. Igual que yo lo escuché, igual que tú lo escuchaste. Y esta conversación la tengo hoy en este día, mi hermano, porque quiero que tú y quiero que yo vayamos al pasado, nos encuentremos con nosotros mismos, recordemos de dónde Dios nos ha sacado para regresar a ese corazón agradecido que teníamos y para hacer lo que hacíamos desde un principio, para alabar, bendecir a Dios y servirle donde quiera que fuera, hacer lo correcto. Porque después del tiempo comienza uno a olvidarse y empieza de nuevo el egoísmo y la vanidad, la soberbia y todas esas cosas comienzan nuevamente a regresar en la persona. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que nosotros saber de dónde nos ha sacado Dios para no volver allá. Para no volver allá. Y María Magdalena tenía los 7 demonios. Vamos a
a leer la palabra de Dios. Y vamos a meternos al Evangelio de San Lucas, al capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer San Lucas, capítulo 8, versículo 1. Y es que María Magdalena vivía en desorden, en sexo desenfrenado, en droga, en alcoholismo, vuelvo a lo mismo, en egoísmo, en la vanidad, la soberbia, todo para ella, nada para nadie, etc. El número 7, los 7 espíritus, significa la perfección de los pecados en esa mujer, igual que estaban conmigo y quizás contigo. No conozco tu vida, pero quizás contigo también, pero conmigo no era un pecado, sino eran muchos. Toda mi vida era pecado, cada segundo estaba pecando, cada rato estaba tramando lo que iba a ser, qué pecado iba a seguir en mi vida, qué pecado iba a cometer al ratito, y ya hasta los planea uno los pecados. Y vamos a leer ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusá, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que lo ayudaban con sus bienes. Palabra de Dios. Mira que la palabra de Dios nos está hablando que todas esas mujeres le ayudaban a Jesús con sus bienes, lo cual muestra que María Magdalena tenía con qué mantenerse, estaba acomodada. Pero Dios tocó su vida, Dios llegó a su vida en el momento preciso, en el momento que ella se encontró y dijo: estoy vacía por dentro, tengo esto, vivo una vida desenfrenada, vivo una vida en desorden, tengo la avaricia, el egoísmo dentro de mí, tengo la soberbia dentro de mí, mi prioridad es el dinero, mi Dios es el dinero, etc. Cuando ella comenzó a pensar en todo lo que ella tenía dentro de sí, pero comenzó a decir: pero me siento un vacío profundo dentro de mi corazón. Me siento vacía, nada me llena, nada me hace feliz. Esa felicidad que yo ando buscando no la puedo encontrar en esas cosas. Y de momento llegó Jesucristo y llegó a la vida de María Magdalena. Y tú y yo sabemos, cuando llega Jesucristo a nuestras vidas, qué es lo que pasa. Tú y yo sabemos, porque hemos mirado la gloria de Dios en nuestra vida. Yo recuerdo aquel día que llegó Jesucristo a mí, aquel día que llegó a mi hermano, hermana. Y tú recuerdas el día que llegó a ti. Yo recuerdo en ese día que llegó a mí, que yo no iba buscando a Cristo. Yo siempre me dejé guiar y ir a ese congreso, a ese encuentro, pero yo no iba buscando a Cristo. Yo solamente me sentía vacío, no tenía vida, no quería vivir, estaba muerto en vida. Y yo recuerdo que yo nomás iba porque decía: yo ya quiero que pare esto, ya no aguanto esto, ya no quiero vivir así. Algo tiene que acontecer, lo que pase, lo que sea, pero ya. Pero llego yo a aquel lugar y no iba yo buscando la presencia de Dios. No iba buscando esa presencia. Pero recuerdo que en aquellas oraciones, en aquel momento, aquel orador, aquel predicador comenzó a orar y comenzó a decir: cierren sus ojos. Y yo no los cerraba porque yo decía: ¿por qué los tengo que cerrar? Y no los cerraba. Y yo miraba que muchos los cerraban y comenzaban a llorar. Y ellos comenzaban a llorar y él, parece que Dios, la palabra de Dios se hace realidad en ese predicador. Y él volteaba y él me miraba. Y yo sentía que la mirada era directamente a mí. Y yo recuerdo que decía: cierra tus ojos, no te pierdas la bendición de Dios. Dios ha venido solamente por ti,
porque ha mirado tu sufrimiento, ha mirado tu clamor y Él ha venido a derramar gracia en tu vida, ha venido a darte vida nueva, ha venido a darte un corazón nuevo, una mente nueva, a vestirte de Él, ha venido a darte vida nueva. Y yo recuerdo que dije, no los voy a cerrar. Pero como era muy insistente, yo sentía que me lo decía a mí. Yo recuerdo que dije, voy a cerrar, me voy a poner de lado y voy a cerrar el ojo que está para con él y el otro lo voy a dejar abierto. Así lo hice. Y con el ojo abierto comencé a mirar personas cayendo. Personas llorando amargamente y otras cayendo. Y hasta ese momento dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Satanás viene a robarte la bendición de Dios. Satanás viene a hacerte la lucha. Y en ese momento me la estaba haciendo a mí. Y en mi mente me ponía que eran puros hipócritas todos los que lloraban. Y que Dios no se iba a fijar en mí, que Dios no iba a actuar. Y yo recuerdo que estaba mirando así. Inclusive miré a algunos que caían en el descanso, en el espíritu, y yo comencé a decir, a eso le dieron un dinero, a eso le pagaron un billetito para que cuando escucharan una palabra se aventaran un clavado. Pero era el diablo que estaba actuando en mi mente y no me dejaba que la palabra de Dios entrara, no dejaba que la oración entrara en mi ser. Y es que de donde Dios me ha sacado es de una oscuridad tremenda, es de un vacío tremendo, que no lo puedo contar aquí por esos medios, pero es tremendo. Así como Magdalena tenía 7 espíritus, en la perfección de la maldad, la perfección del pecado, así estaba en mi vida. Y yo recuerdo que Dios voltea nuevamente a aquel orador, a aquel predicador, y él comienza a decir, mira, cierra tus ojos, no te pierdas la bendición de Dios. No te pierdas la bendición de Dios. Si estás aquí es porque Él te ha traído y porque Él tiene lo que tú necesitas. No te pierdas la bendición de Dios. Yo recuerdo que me dio vergüenza en ese momento porque sentí que me miró, sentí que miró que tenía un ojo abierto, sentí que miró que yo estaba no queriéndome entregar, entonces me dio vergüenza y cerré mis ojos. Y yo recuerdo cuando cerré mis ojos, hermano, hermana, que hice la oración más hermosa que he hecho en mi vida. Y yo recuerdo que con mis ojos cerrados dije, Señor, recuerdo antes, cuando cerré mis ojos, comencé a oler un olor a rosas tremendo. Comenzó como un olor a rosas, como un torbellino, como que yo estaba adentro de un torbellino y era un olor a rosas tremendo que no te puedo explicar. Pero algo maravilloso que en ese momento, mientras yo olía esas rosas, no había dolor, no había sufrimiento dentro de mí, había paz, había tranquilidad. Y comencé a oler a rosas y todavía el diablo dice, Juan 10:10 dice, el ladrón viene a matar, a robar, a destruir. Y estaba queriéndome robar la bendición de Dios. Estaba luchando él para que mi mente no entrara a la presencia de Dios, para que mi corazón no llegara a la presencia de Dios. Y me puso, el enemigo Satanás, el demonio me puso en la mente y comencé a pensar, esas personas tienen flores rosas, de seguro las traen en la mano y me las están arrimando a las narices para que yo huela eso. Entonces cuando ya más olía el olor más fuerte, me aventaba hacia adelante yo, intentando chocar con esas rosas. Pero nada pasaba. Recuerdo que en ese momento ya no quise abrir los ojos porque algo dentro de mí estaba trabajando. Y recuerdo que dije, no los voy a abrir porque se va a ir este olor. Y yo lo quiero respirar, lo quiero oler, este olor a rosas que me está llegando.
Y allí aconteció la oración más hermosa que he hecho en mi vida. Recuerdo que le dije al Señor: Señor, yo sé que tú existes. Yo sé que tú existes porque mi madre me lo decía. Pero sé que no te vas a fijar en mí porque aquí hay muchos llorones hipócritas que te necesitan más que yo. Pero yo no me daba cuenta que Dios conoce nuestro corazón. Yo no me daba cuenta que Dios conoce lo más interior de nosotros, lo más profundo de nuestro ser. Y no me daba cuenta que Dios ahí estaba porque Él había mirado cómo estaba destrozado yo por dentro. Cómo estaba destrozado, que no tenía vida, que no quería vivir, que no había nada en mí. Y recuerdo que Dios dijo: no te preocupes, que si he venido por los hipócritas, tú eres el número 1. Y recuerdo que en ese momento corrió una lágrima por mi mejilla por aquí, que la sentía pesada, pesada. Y sentí que Mamá María me agarraba y me llevaba a la presencia de su Hijo y dijo: aquí está. Y el Señor me mostró todo mi pecado, toda mi maldad, toda mi soberbia, todo lo que yo estaba haciendo. Y allí comencé con un remordimiento tremendo que decía: ¿cómo es posible que yo sea así? ¿Cómo es posible? Y dice la palabra de Dios que Magdalena se encontró con Jesucristo también. Y en ese encuentro de Magdalena con Jesucristo también, Jesucristo le hizo ver a Magdalena toda su maldad, todo su pecado, todos sus demonios que tenía dentro. Y cuando yo le hice esa oración a Cristo, Cristo me la tomó por hecha realidad porque la hice de todo corazón. Y Él sabía que necesitaba yo de su presencia y llegó a mi vida en ese instante. Y comenzó a tomar mi vida y comencé a llorar amargamente y no paraba de llorar amargamente. Pero la presencia de Dios ahí estaba. Y esta invitación yo te hago, mi hermano, mi hermana, así como a Magdalena, a María Magdalena y así como a mí. ¿De dónde Dios te ha sacado a ti? Estamos celebrando la resurrección de Cristo, la esperanza de una vida eterna. Y es necesario que regresemos para atrás. Si tienes tiempo ya caminando con el Señor, mucho más necesario es, porque a veces se nos crece una concha arriba que vuelve la soberbia, vuelve el orgullo, vuelve la vanidad, la vanagloria y tantas cosas, que es necesario que regresemos y recordemos de dónde Dios nos ha sacado. ¿De dónde? A Magdalena le quitó los 7 espíritus malos, le quitó todos sus pecados, la restauró completamente. Y es que Dios siempre completa su obra, nunca la deja a medias. Ese día que yo les estoy contando de mi vida fue un sábado. El domingo regresamos y fue más de lo mismo. Dios siguió dándome duro. Dios siguió mostrándome todo mi pecado, toda mi maldad. Pero aquella cuñada que quería acercarme a Dios y que yo la rechazaba y le hice tantas maldades. Al final en la misa, cuando nos van a dar la comunión, yo dije: voy a comulgar. Y me pongo en esa fila de aquel congreso, tantas filas, tanta gente. Y me pongo en esa fila y la que estaba allá, que me iba a dar la comunión, era aquella cuñada que yo tanto rechazaba. Y yo me quería brincar por otro lado, pero no me dejaron. Y es que el plan de Dios es completar la obra. Dice: a ella tienes que pedir perdón. A ella la has dañado también. Has hecho tantas cosas. Y es que así es Dios. Dios completa su obra siempre. Así como a María Magdalena la ha sanado, Dios me sanó ese día. Dios te ha sanado a ti.
Dios nos ha levantado, nos ha dado vida nueva, nos ha dado un corazón nuevo, una mente nueva, una vestidura, nos ha puesto por encima su Espíritu Santo, regocijándose su Espíritu Santo, fluyendo por nuestras venas todos los días. Cubiertos con su sangre preciosa. Desde ese día hemos caminado bajo la gracia de Dios, hemos caminado bajo la mano de Dios. Esta es la primera pregunta: ¿de dónde Dios te ha sacado a ti, hermano? ¿De dónde me has sacado? Y yo te platico un poco de mi testimonio, más para que entres en tu vida, entres en tu testimonio, entres en tu vida y te encuentres contigo mismo, de dónde Dios te ha sacado. Y si ya durante esta plática has caminado conmigo en esto y ya has recordado de dónde te has salido, bueno, entonces, ¿qué has hecho tú? ¿Cómo le has respondido a Dios? Esa es la segunda pregunta, esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo le ha respondido a Dios? Vamos a mirar cómo le hizo María Magdalena. María Magdalena no volvió a retomar ninguno de esos espíritus malos. María Magdalena no volvió a echarse ningún demonio encima. Lo que significa es que lo que ella, sus vicios, sus ataduras, sus aberraciones, lo que ella tenía, ya no lo volvió a usar, ya no lo volvió a tomar, lo dejó para siempre allí, en el corazón de Cristo. Ella no retomó sus pecados. ¿Has retomado algún pecado de los que Dios te había sacado ya? ¿Has retomado algo de lo que tenías antes de comenzar en el camino de Dios? Antes de que Dios tocara tu vida. Ahora, ¿has retomado algo de eso? María Magdalena no retomó nada de eso. Le sirvió al Señor en todo momento y en lo que fuera. ¿Sabe una cosa? Muchos de nosotros se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Se nos olvida nuestra necesidad de Dios y después hasta queremos servir solamente en lo que queremos y no en lo que nos pongan. Queremos servir en el lugar donde nosotros queremos, con las personas que nosotros queremos, o mejor me voy por otro lado. Conozco infinidades de servidores que se cambian hasta de iglesia por no querer servir junto a una persona o con alguien. Nos ponemos nuestros moños. Se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Se nos olvida que Dios no nos necesita, que somos nosotros los que necesitamos de Dios. Eres tú, soy yo, los que necesitamos de Dios. Y cuando comenzamos sirviéndole donde fuera, como fuera. Lloviera, tronara, relampagueara, lo que fuera. Y ahora decimos, si está lloviendo no voy al grupo porque tengo frío. Si está lloviendo no voy a ir a la oración, no voy a ir a misa, mejor la miro en televisión, mejor esto. Ponemos nuestros moños. Entonces, ¿cómo le has respondido a Dios? Si Dios ya te levantó, si Dios ya te sacó de algo, ¿cómo le has respondido a Dios? María Magdalena le sirvió al Señor en todo momento. Vayamos a Lucas, allí mismo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. Vamos a leer los 3. Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusá, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que lo ayudaban con lo que tenían. Palabra de Dios. Recordamos, le ayudaban con lo que tenían, con lo que fuera. Y no en un lugar especial, en donde fueran, donde estuvieran, en la calle, en el desierto, allá en el monte, en donde estuvieran, allí le estaban sirviendo al Señor. En las condiciones que fueran, con frío, con calor, con fuera.
No importa, María Magdalena estaba agradecida de que Dios había tomado su vida, de que ya era diferente, de que tenía un corazón nuevo, una mente nueva, que ya no era esclava de aquellos pecados, que ya no tenía aquellos 7 demonios. Estaba agradecida y de agradecimiento ella hacía el servicio de todo corazón, fuera donde fuera, fuera con quien fuera. Y así tenemos que hacer nosotros, servirle al Señor, sea donde sea con quien sea. No ponernos nuestros moños y servir junto a fulano, pero no mangano. No ponernos nuestros moños y servir en este día, pero aquel día no. Sino que servirle al Señor en todo momento, al momento de que le digan a uno servir, claro que sí, en lo que sea, sin preguntar dónde. Tú ponme y de aquí trabajo. Tú nomás ponme. Desde aquí, desde nuestro encierro podemos servir en nuestro hogar. Podemos servir en nuestra esposa, en nuestro esposo. Hacer la diferencia. Pero ser agradecidos de que Dios tomó nuestra vida y nos ha sacado del fondo. María Magdalena le sirvió también a la sociedad, a Cristo. Cuando una persona le sirve a Cristo, le sirve a los demás. Porque si no, no es servidor de Cristo. Vayamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículo 1 al 2. Vayamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículo 1 y 2. Y dice la palabra de Dios así: los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Palabra de Dios. O sea que debemos buscar ayudar a la gente, debemos buscar acomedirnos, debemos buscar ser agradecidos con Cristo. Y cuando le servimos a la gente, cuando le servimos a alguien, le estamos sirviendo a Dios. Cuando tú le sirves a aquella persona que te cae un poco mal, cuando tú le sirves a aquella persona que no quieres estar junto con ella, le estás sirviendo a Cristo. Entonces no pensemos, no seamos malagradecidos, seamos agradecidos con Cristo. Pensemos de dónde me ha sacado Dios y cómo lo he respondido. Y si no he respondido bien, hay que comenzar a responderle bien al Señor. María Magdalena también quería. Ella había sentido la presencia de Dios, había cambiado su corazón, había cambiado su mente, había cambiado su vida. Y eso yo también lo recuerdo, y quizás tú también, hermano, hermana. Cuando nosotros comenzamos con un corazón nuevo, una vestidura nueva, tenemos vida nueva en Cristo. Y salimos brincando y sabemos que el corazón no nos cabe en la mente, no nos cabe el corazón en el cuerpo, y quiere salirse el corazón y nuestra mente quiere hablar por la boca rápido a cualquiera que se nos atraviesa. Queremos decirle las maravillas de Cristo, queremos decirles lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 20: nosotros no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Hechos capítulo 4 versículo 20 dice: nosotros no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Y eso es de recién comienza uno, conoce uno a Jesucristo y no cabe en el corazón. Quiere uno derramarlo, quiere uno decirle de Cristo a cualquier persona que se nos atraviesa, a las flores, a todo le estamos hablando de Cristo. Eso hacía María Magdalena, y eso tenemos que seguir haciendo, no nomás cuando comenzamos, sino ahorita y siempre. Tenemos que ser agradecidos y tenemos que compartir ese Cristo con los demás, con todos. Y para eso no hay enemigos, y para eso no hay personas que no me caen bien. Con todos tenemos que compartir a Cristo. Mira, vayamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 11 al 18. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Abre tu Biblia ahí en tu familia y vayamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Y dice la palabra de Dios así: María se quedó afuera
junto al sepulcro llorando. María Magdalena. Y llorando como estaba, se agachó para mirar adentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que Él les había dicho. Palabra de Dios. María Magdalena sintió la presencia de Dios y se fue a compartir al Señor. Se fue a hablar del Señor, se fue a hablar las maravillas, se fue a decir lo que el Señor les había mandado, y les dijo más. Les contó quizás cómo se sintió, les contó la maravilla, cómo se sentía por dentro, que era feliz, que sentía amor, todo lo que sentía. ¿Por qué? Porque así es. Yo recuerdo cuando yo tuve mi conversión, cuando yo tuve esa presencia del Señor en mi vida, comencé a querer hablar hasta las flores, a las hierbas, a todo lo quería hablar de Dios. Y que un espíritu malo no venga a apagarnos ese fuego del ardor, ese ardor del Espíritu Santo, que nada nos pueda apagar ese ardor. Tenemos que ser agradecidos con el Señor y siempre recordar de dónde nos ha sacado, para ser agradecidos nosotros y responderle al Señor como debemos responderle. Hablar con todo el corazón abierto de sus maravillas. Servirle al Señor en las demás personas. Y derramar su gracia por donde quiera, y querer nosotros que lo que nosotros hemos sentido lo reciban los demás también. Lo reciban. Si el Señor, María Magdalena, en lugar de llenar, ya no tenía ese egoísmo, ya no tenía ese orgullo, ya no quería al Señor para sí sola, sino que se fue a compartirlo con los apóstoles. Se fue y le hizo caso al Señor: voy a ir y voy a decir que estás vivo, y voy a hablar lo que sentí, y voy a hablar lo que me dijiste. Es lo que tú y es lo que yo tenemos que hacer, hermano, hermana. Ir y compartir las maravillas de Cristo. Siempre recordar de dónde nos ha sacado Dios. Siempre recordar aquel vacío, aquellas lágrimas que dolían hasta el fondo del alma. Siempre recordar aquella oscuridad que nos tenía. Para siempre recordar cuán grande es el Señor. Y que nosotros, tan pequeños y tan pecadores y tan malos que somos, Él ha puesto su mirada en nosotros y nos ha dado vida nueva. Yo te voy a invitar en este momento, mi hermano, que cierremos nuestros ojos ahí con tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Invítalos, cierra tus ojos. Y antes de decirle cualquier cosa al Señor en esta oración, yo te voy a invitar en este momento, mi hermano, mi hermana, que recuerdes de dónde Dios te ha sacado. De dónde Dios te ha sacado. ¿Qué es lo que había en tu vida en aquel tiempo? ¿Cuál era tu oscuridad? ¿Cuál era tu desierto? ¿Cuál era?
¿Qué era lo que te movía? ¿De dónde Dios te ha sacado? Comienza a pensar un poco. Comienza un poco a pensar de dónde Dios te ha sacado. Para que comencemos en esta oración. Dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Dile: gracias, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por aquel día. Porque yo siendo un vil pecador, porque yo siendo nadie, porque yo siendo de lo peor en este mundo, Señor, tú te has dignado y has puesto tu mirada a mí. Y me has renovado y me has dado un corazón nuevo y me has dado una mente nueva, Señor. Quizás has restaurado mi familia, has restaurado mi matrimonio. Y hoy recuerdo, Señor Jesucristo, todo aquel dolor, todas aquellas lágrimas que sangraban, Señor. Todas aquellas lágrimas que salían desde dentro del fondo del alma, Señor. Y que cuando yo sentía que ya no había solución y que cuando yo sentía que mi vida así era, que mi vida no podía cambiar, llegaste, Señor. Llegaste a mi vida e hiciste la diferencia. Llegaste a mi vida, Jesús, y en ese día todo cambió. Me diste vida nueva, me restauraste. Oh, bendito Jesús. Yo te quiero dar gracias hoy en este día de la resurrección. Yo te quiero dar gracias. Porque me has resucitado, Señor. Porque yo estaba muerto en vida, pero me has dado vida. Porque todo estaba destruido, todo estaba acabado y nos has dado una vida nueva. Y así como dices alabanza, tú me dijiste: dame tu mano, que yo te levantaré. Oh Padre Santo, yo te doy gracias. Gracias, 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 Jesús. Porque no hay con qué pagártelo, no hay forma alguna como pagarte. El haber puesto tu mirada en mí y en mi familia, haber restaurado todo de donde había cenizas, construir de nuevo, Señor. Gracias por ese amor inmenso. Yo te invito, hermano, entra dentro de ti y encuéntrate dónde estabas y dale gracias a Dios. Porque si estás aquí, porque si tú has estado en un ministerio, porque si estás yendo a la iglesia, es porque Dios en algún momento te ha levantado. Y Dios no quiere que nos olvidemos de dónde nos ha levantado, porque quiere que hagamos como María Magdalena, que seamos agradecidos y que hagamos y que le respondamos como debemos responderle. Oh, bendito Dios, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, Señor. Y no se cansa mi alma decirte, Señor, gracias. Gracias, mil gracias, Padre. Porque en aquella oscuridad entró la luz. Porque en aquel desierto encontré el agua. Oh, Padre bendito, yo te doy gracias porque en la tempestad, Señor, porque esa tempestad me sirvió para encontrar tu gloria, Señor. Gracias, bendito Jesús, gracias. Gracias, Padre Santo. Yo te invito, hermano, que si estás ahí con tu esposa, que si estás ahí con tus hijos, que se agarren de la mano. Que se agarren de la mano y que comiencen a darle gracias todos, porque si estás allí con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, es porque Dios te está bendiciendo. Es porque aún la mano poderosa está allí contigo del Señor. Y porque Él quiere que mires y que mire yo y que miremos su grandeza, su bondad, su misericordia, que es inagotable, que es inagotable. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 versículo 28: vengan a mí los que están cansados, llevando duras cargas, que yo les voy a ayudar. Yo te invito, hermano, que vengas ahorita allí donde estás, a la presencia de Cristo.
y le des gracias por todo lo que está en tu entorno, por ese techo, por ese pan, por esos bienes materiales, por esa familia. Que le des gracias a Dios por todo, mi hermano, porque en medio de esta pandemia, en medio de este coronavirus, en medio de esta tempestad, está la mano de Dios. Está la gloria de Dios allí en tu casa, allí con los tuyos, allí en tu familia. Ahí está el Señor diciendo, mira, esa pandemia se mira grande, pero yo soy más grande. Esa pandemia está arrasando a la gente, pero yo estoy arrasando los corazones de los que me buscan. Ahí está el Señor. Ahí está Jesús. Yo te invito que allí en tu familia se agarren de las manos y hagan esa oración familiar y le digan, Señor, no te apartes de nosotros. Que nuestro corazón arda por buscar tu presencia, que tengamos hambre y sed de ti siempre, Señor. Y que nunca nos apartemos de ti. Si en algún momento nos queremos alejar, Señor, llámanos a ti de la forma que quieras, pero llámanos a ti. Pero no permitas que nos alejemos de ti, Jesús. No permitas que nuevamente recojamos aquellos demonios, recojamos aquellos vicios, aquellas adicciones, aquella oscuridad que teníamos, que regrese a nuestra vida, Señor. No permitas. No permitas que tomemos nada de lo que tú nos limpiaste, Jesús. María Magdalena no tomó nada ya. Y le llaman la apóstol de los apóstoles. Le llaman la mujer de las que se encuentra más fe que cualquier mujer, que cualquier persona. Así queremos ser, Señor. Queremos ser como María Magdalena. Queremos estar al pie de tu cruz. Queremos estar allí en tu entierro. Queremos estar al pie de allí de la cueva donde te pusieron. Queremos estar llorando junto con ella. Queremos estar en tu resurrección y queremos, Señor Jesucristo, también llevarte a los demás como le dijiste a Magdalena, ve y diles. Así, Señor, queremos hacer nosotros. Yo te pido, Padre Santo, en este momento que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos y sobre mi familia y sus familias. Que derrame su Espíritu Santo, que los que no están allí en su hogar, que los que no están en nuestro hogar, allí donde se encuentran nuestros hijos, nuestros familiares, allí derrama tu gracia sobre ellos, Señor. Derrama tu bendición sobre ellos, Padre. Que tu nombre poderoso los cubra de la misma manera que nos cubra a nosotros, Señor. Derrama tu sangre poderosa sobre cada uno, Señor. Y que caminemos en tu gracia y que caminemos en esta bendición, Señor. Siempre recordando de dónde nos has sacado, para siempre ser agradecidos contigo, Señor. Yo te pido, mi hermano, que comiences ahorita a pedir al Espíritu Santo. Que le pidas al Espíritu Santo que se derrame allí en tu casa, que se derrame con los tuyos, que se derrame en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Pídele al Espíritu Santo en este instante y dile, ven, Espíritu de Dios. Ven y derrámate. Ven y derrámate en mi esposa. Ven y derrámate en mi esposo, en mis hijos. Ven y derrámate, Espíritu Santo, que tenemos gran necesidad de ti. Que en medio de esa tribulación, que en medio de esta tempestad que estamos viviendo en estos días, no nos pierdamos, sino nos mantengamos firmes, enfocados en tu presencia, Jesús, sabiendo que estamos agarrados de tu mano. Ven, Espíritu Santo. Ven, derrámate, Espíritu de Dios, derrámate. A todos mis hermanos que están sintonizados, desde donde quiera que estén, Padre Santo, yo te pido esa gran bendición, que derrames tu Espíritu Santo a nosotros, Padre. Y que reavives en cada uno de nosotros, que reavives ese espíritu de servicio, que reavives ese espíritu, ese ardor, así como ardió el corazón de los discípulos de Maús, así como ardió el corazón mío cuando aquella primera vez que sentí tu presencia y quería derramarlo en todas las personas. Así que ardamos, Señor, nuevamente, para que nuestra vida arda de tu presencia nuevamente, Jesús. Oh Padre, derrama tu Espíritu Santo. Derrámalo en este instante. Derrámalo en todos los que estamos sintonizados y en todos nuestros familiares. Derrama tu gracia, Padre.
Gloria, gloria, gloria. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Bendito y adorado seas. Gloria, 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 gloria. Oh, yo te adoro, Jesús. Ven y tómanos, ven y tómanos. Ven y tómanos, Jesús. Bendito seas, Jesús. Yo te voy a pedir, mi hermano, mi hermana, que en ese instante agarres a tu familia así de la mano como estén. Hagan un círculo con los tuyos allí, los que están ahí en tu hogar. Hagan un círculo y te voy a pedir que toques a la persona que tienes a la derecha al hombro, que le pongas la mano derecha al hombro. Y así haciendo el círculo, se tocan cada uno con la mano derecha al hombro. Y comienza a interceder por esa persona. Comienza a pedirle a Dios por esa persona que estás tocando. Y comienza a decirle: Padre, yo te entrego a mi esposo. Yo te entrego a mi esposa en este instante. Para que tu gracia sea derramada sobre ella, Señor, sobre él. Cúbrenos con tu poder inmenso, Señor. Cúbrenos con tu gracia. Cúbrenos con tu sangre poderosa, Señor. Pero sobre todo, cúbrenos el alma. Cúbrenos de que no nos falte el hambre y sed de ti, Señor, que siempre tengamos esa hambre y sed por ti. Que nuestra alma sienta ese hueco hasta hacernos buscarte. Padre Santo, derrama tu gracia en nuestros hijos, derrama tu gracia en esta persona que estoy tocando. Si está enferma, tiene una enfermedad, sánalo, Señor. Tu palabra dice: pide y te daré. Tu palabra dice: vengan a mí los que están cansados. Aquí estamos, Señor. Tu palabra dice: todo lo que me pidas en oración, créelo, que ya lo recibiste y lo vas a recibir, Padre. Yo te pido sanidad por esta persona que está enferma. Yo te pido que lo sanes en medio de la tribulación para la gloria del Padre, para que tu poder se manifieste, para que creamos más en ti, Señor. Oh, bendito y alabado sea, Señor. Gloria, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Te doy gracias, Señor Jesucristo. Te voy a invitar en este momento, hermano, que ya no le digas nada al Señor. Que ya no le digas nada, solamente cierra tus ojos. Cierra tus ojos y con tus ojos cerrados mira la imagen de Jesucristo. Con tus ojos cerrados. Te voy a invitar que mires a Jesucristo y que lo observes cómo camina hacia ti el Señor. Y cómo va caminando hacia ti conforme se va acercando. Abre los brazos, te invita a que lo abraces fuerte. Cruza tus brazos. Cruza tus brazos. Abraza al Señor, mueve tus dedos. Siente la presencia de Cristo. Ahí está el Señor. Ahí está Jesucristo. Y mira cómo Él te agarra tu cabecita. Mi hermano, mi hermana, cómo el Señor agarra tu cabecita y la recarga en su pecho, como lo hacía el apóstol Juan. Mira cómo el Señor recarga tu cabeza en su pecho. Déjate apapachar por el Señor. No le digas nada, solamente déjate apapachar por Él. Y guarda un silencio allí apapachándote del Señor. En un minutito guardamos un silencio para que escuches esa voz del Señor. Porque el Señor también nos quiere hablar al corazón. También quiere decirnos algo. Así como le dijo a María Magdalena, así te quiere decir algo también. Guardemos un minutito de silencio. Gracias, Padre. Y también te invito que saludemos a Mamá María, a esa mujer incansable, a esa mujer con un corazón inmenso, a esa mujer que está intercediendo por ti y por mí en cada instante, a esa mujer que Cristo nos la ha dejado como madre, a esa mujer que no nos rechaza, sino que siempre viene a buscarnos
para llevarnos a la presencia de su Hijo. Dile gracias, mamá. Gracias te doy, mamá. Gracias te doy porque siempre has estado en mi vida. Porque en las alegrías y en las tristezas, en la salud y en la enfermedad siempre has estado conmigo, mamá. Y en el momento que más necesidad tengo, me has agarrado de la mano y me has llevado a la presencia de tu Hijo. Gracias. Gracias, madre. Gracias, mamá. Yo te invito hoy en este día que siempre seas parte de mi familia. Que así como me apapaches a mí, apapaches a mi esposa, a mis hijos y a toda mi familia. Que tu presencia siempre esté con nosotros. Que tu intercesión siempre esté con nosotros. Porque sabemos, Madre, que tú eres un escalón del cielo para nosotros. Que tú eres una puerta por la cual podemos entrar a la presencia, al corazón de Cristo. Gracias, mamá. Gracias. Gracias, mamá. Abre tus ojos lentamente, hermano, hermana. Abre tus ojos lentamente y voltea y mira a tu esposo, voltea y mira a tu esposa, voltea y mira a tus hijos y abrázalos. En medio de esta tempestad, en medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades, haz como Magdalena, derrama amor. Derrama amor en los tuyos que están allí. Abrázalos y diles cuánto los quieres, dile cuánto los necesitas. Diles que son lo más maravilloso que Dios te ha regalado. Y el aplauso que le demos a Cristo, que sea eso, que sea un abrazo a los nuestros, que sea un te quiero a los nuestros, que sea un te necesito a los nuestros. Dios te bendiga, mi hermano, y que Dios nos bendiga, y que Dios siempre arda nuestro corazón dentro de nosotros, que Dios siempre esté ahí, que el Espíritu Santo siempre esté avivado dentro de ti, que fluya por tu sangre, que fluya por tus venas, que cada respiro sea presencia de Dios en tu vida, que cada respiro te llenes como un Red Bull, como una bebida de vitaminas, de energía, que sea el Espíritu Santo el que te mueva, el que te guíe, el que te haga hacer la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano, y nos sintonizamos nuevamente el próximo viernes a las 6:30 p.m. Al próximo viernes 6:30 p.m. Que Dios te bendiga. Bye.